Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del Seminario Universitario de la Cuestión Social, ahora a cargo del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Con esta sesión que vamos a dedicar a la presentación de un libro sobre uno de los temas que más han reclamado nuestro interés y nuestra atención en los más de 10 años que llevamos trabajando en el tema de la cuestión social, que es el tema de la educación. Este es un trabajo que se intitula El Camino de México, una revolución por la educación y los valores, y fue escrito por Ignacio Pichardo Pagaza, quien es abogado de origen, pero con muchos estudios de posgrado en las ciencias sociales en general, en la administración pública y la economía en particular. Ignacio Pichardo ha sido un actor político y público de muy larga data y con una participación muy relevante en la dirección política nacional. Fue presidente de su partido, el Partido Revolucionario Institucional, fue secretario de Energía, gobernador de su estado, el Estado de México, y actualmente Ignacio pues participa muy activamente en el Colegio Mexiquense, donde varios de los que estamos aquí presentes hemos sido recibidos con mucha generosidad para discutir y presentar trabajos, libros, etcétera. Y allá en lontananza, en los años 60, a Ignacio Pichardo le tocó pues ser uno de los principales promotores de lo que para muchos de nosotros de esas generaciones fue pues una fuente indispensable de información y formación en la economía política, que fue la revista de Comercio Exterior que publicaba mensualmente, ¿no? Nacho, sí. El Banco Nacional de Comercio Exterior. Ignacio fue director de la revista y por ella pasaron prestando sus servicios pues, Jorge Eduardo Navarrete, Javier Alejo, y si ustedes, los que no convivieron con nosotros en aquella época, tienen tiempo, pueden revisar en nuestras bibliotecas pues la colección de la revista de Comercio Exterior, en particular de aquella y la década siguiente, los 60s y los 70s, y encontrarán material realmente muy rico de discusión, de reflexión, no solo sobre el presente y el futuro de México, sino sobre la situación latinoamericana, preocupación que formaba parte del empeño, de uno de los empeños centrales, diría yo, del banco y de la revista. Fue a través de la revista que tomamos contacto con todas las ideas de aquella época, integracionistas, los trabajos relativos a la formación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, las discusiones sobre planeación, qué sé yo. Es una fuente realmente muy rica y muy estimulante para el estudio de las ideas en México y sobre México, y creo yo que es importante, muy importante, el que se le visite una y otra vez en este asunto. No podría decir que lo que queda de la revista, o por ejemplo lo que quedó, porque ya se acabó, del mercado de valores, otra revista muy importante de Nacional Financiera, sean lo que fueron. Tenemos que lamentar que el Estado mexicano haya renunciado a esa tarea pedagógica y de reflexión que en algún momento lo caracterizó. Pero esperemos que de alguna manera volvamos a tener este tipo de provisiones, este tipo de alimentación de insumos para la reflexión que en nuestro caso
la más cercana, que es la economía política, y particularmente la economía política mirando el gran tema que nosotros hemos llamado de la cuestión social. Ignacio, pues me da mucho gusto que estés con nosotros en esta, pues que yo diría en buena parte tu casa, y que, bueno, que compartas con nosotros tus ideas que tú me advertiste hace unos meses que serían muy provocadoras. Vamos a ver qué tanto. Esa es cuestión de Ignacio. Y acto seguido vamos a contar con, como lo hemos hecho siempre en nuestro seminario, con el inicio de la discusión que yo pedí expresamente, en este caso, que nos la dieran Javier Alejo López, que participa en nuestro seminario y ahora es miembro del programa universitario de estudios del desarrollo, y el profesor y doctor Manuel Gil Antón, que veo que se liberó del tráfico, a quien le doy la bienvenida. Manuel Gil así ha participado con nosotros en diversos proyectos del seminario, es un muy reconocido estudioso del tema educativo y actualmente pues está en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Manuel, muchas gracias, bienvenido. Entonces vamos a escuchar a Ignacio Pichardo y, como hemos hecho siempre, escuchamos a nuestros comentaristas y luego pues ofreceré la palabra al resto de los asistentes a nuestro seminario. Pues buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Te escuchamos, Ignacio. Pues primero que nada, decir a ustedes que me siento, como decía Rolando, en familia, porque tengo la fortuna de que muchos de ustedes, no diré de mi generación, pero sí de las generaciones subsecuentes, son mis amigos, los conocemos desde hace muchos años, y el resto de las y los especialistas que están aquí, pues todos sabemos, sin ánimo de ninguna cortesía que no viene al caso, que son académicos muy destacados. Entonces, Rolando, muchas gracias por esta invitación que mucho me honra. Yo no había iniciado la presentación de este pequeño libro que se publicó a principios del año, en enero. Esta es la primera. ¿Y qué más puedo pedir? Que se hace en el seno del programa y del Seminario Universitario sobre Estudios del Desarrollo. La verdad, pues comienzo muy bien con las presentaciones, Rolando, porque no cabe duda que tanto el programa como ahora y el seminario tienen un alto prestigio, un muy reconocido prestigio en la universidad y más allá de las fronteras de la Universidad Nacional Autónoma. Yo comenzaría diciendo primero qué es lo que no es este ensayo y qué es lo que sí pretende ser. Bueno, este ensayo sobre el tema de la educación, los valores, la educación se entendida en un sentido amplio, incluyendo desde luego el tema de la cultura y de ciencia y tecnología, aunque no se exprese de esa manera en el propio ensayo. No podría ser un estudio de carácter pedagógico, simplemente esto está fuera del ámbito de las preocupaciones académicas en las cuales estoy participando. Tampoco es un análisis del sistema educativo nacional, que por cierto es un sistema particularmente complejo por el número tan elevado de actores que participan en él a nivel central y nacional. Y diré, no es tampoco la pretensión de sugerir un camino, un método, un mapa de ruta, una ruta crítica para avanzar en este terreno. Esto es lo que no es. ¿Qué es lo que sí pretende ser? Lo que pretende hacer es un ensayo de política pública. ¿En qué sentido? Bueno, hay un tema que ha sido ampliamente investigado en los últimos años,
que es el tema de la educación, y que para muchos de nosotros, yo me incluyo sin la menor duda, es un tema verdaderamente importante en la vida de México. Pero como en otros territorios del conocimiento y de la vida institucional, se siente una brecha entre los avances académicos de un determinado campo, ahora concretamente el educativo, y las decisiones que toman los distintos sectores del país, que no solamente los políticos y gubernamentales, sino también sectores empresariales, de comunicación, sindicales e incluso hasta instituciones religiosas. La brecha entre lo que se piensa en la academia y lo que deciden quienes están transitoriamente tomando decisiones, algunos no tan transitoriamente, hay una brecha que debemos cerrar, y la intención que tiene este ensayo es señalar que el principal reto de México, que la principal propuesta que los mexicanos tenemos que hacernos es alcanzar una población altamente educada. Y de hecho estamos muy lejos de llegar a esa circunstancia. Aquí hay un factor, perdón por mencionarlo así, que para mí resulta inexplicable, como no ser un cierto egoísmo que se da casi de manera inconsciente, porque las élites o élites nacionales, y no solo me refiero, insisto, en el aspecto gubernamental o académico o económico, en general tienen un alto grado de preparación. Las élites mexicanas en general tienen un alto grado de preparación académica conseguido en instituciones mexicanas y perfeccionado muchas veces en instituciones extranjeras. Y ahora ha ocurrido un fenómeno que seguramente ustedes lo conocen mejor que yo, que en las siguientes generaciones, las generaciones de nuestros hijos y tal vez de nuestros nietos, ellos también, preocupación de sus padres, han alcanzado un alto nivel educativo. Entonces hay una pequeña proporción de mexicanos, si lo tomamos en referencia a los 110 millones de habitantes que ya somos, bien preparados. Y de alguna manera nos sentimos satisfechos con esa circunstancia, y no quiero decir que lo olvidemos, pero no tenemos presente la pobreza educativa de 50 o de 60 millones de mexicanos, muchos de los cuales son analfabetos funcionales, saben leer, saben escribir algunas palabras, algunas operaciones básicas, pero lo usan muy poco para su vida cotidiana y a veces pierden incluso la capacidad de entender lo que están leyendo. Y esto no es una exageración, yo creo que los ejemplos están a la vista y los conocemos. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre, en mi opinión, es que eso ha impedido que el tema de la educación sea un tema central como preocupación de la sociedad mexicana en su conjunto. Entonces, partiendo de esta idea general, el ensayo se propone a manera de un silogismo las siguientes ideas básicas. La primera es que la experiencia internacional y los estudios de algunos de los expertos en materia de desarrollo y de desarrollo sostenible apuntan a que
a partir de la década de los 70, varios países que estaban en proceso de desarrollo han dado el salto a países industrializados o desarrollados. Y se ha puesto de relieve que, si no el único, una de las constantes que explica esa capacidad que han tenido los países para pasar de un estadio de desarrollo menor, más lento, a un estado de alto nivel, es el factor de una población altamente educada. En el ensayo se citan 2 o 3 de los economistas premios Nobel, que ustedes están familiarizados con ellos, Amartya Sen, Paul Krugman, Sachs, que insisten en que el elemento de una población altamente educada es el factor principal para que el país pase de uno a otro estadio. Y los ejemplos pues, los tenemos a la vista, no hay necesidad de mencionarlos. Son los países de lo que ahora se llama el sudeste asiático, que en mi época se llamaba Indochina, pero antes de Dien Bien Phu, pero desde luego los países que al término de la Segunda Guerra Mundial quedaron destruidos, que eran los países del eje, en un lapso relativamente corto de 10 a 15 años recuperaron sus posiciones como países desarrollados. Entonces, lo que se sostiene en el ensayo es que probablemente uno de los factores clave para lograr un desarrollo sostenible, sostenido, una alta calidad de vida, es disponer de una población con un grado elevado de educación. Algunos europeos, por ejemplo, presumen que Europa consta de 400 millones de técnicos. No es así, pero sin duda es una población altamente educada, con capacidad para responder a los retos que tiene. Si esta primera premisa es cierta, como yo estoy convencido de que lo es, la segunda es que, la premisa menor es que México debe tomar como camino fundamental, prioritario, el camino de educar a su población. Y aquí yo debo mencionar que estamos viviendo una vez más una época de grandes debates sobre los problemas nacionales. Se cita en el ensayo el ejemplo de este abogado, no había en México la carrera de economía, que es del Estado de México, por cierto, de Jilotepec, se me va ahorita su nombre, Molina Reyes, sí. Andrés Molina Enríquez, que en su muy conocido libro de los grandes problemas nacionales, describe una problemática muy similar a la que tenemos ahora, mutatis mutandi, pero finalmente el libro está dedicado al gran problema que en ese momento era el tema de la tierra, a la reforma agraria, y yo creo que acertadamente. Entonces lo pongo como ejemplo porque, en mi opinión, así debemos proceder. Si ustedes recapitulan, porque algunos de ustedes han participado en este tipo de análisis directamente, lo que ha ocurrido a partir de la crisis primero financiera y luego económica mundial que comenzó en el 2007-2008, los numerosos ensayos que se han escrito sobre estos temas, encontrarán lo que hoy repiten los partidos políticos mexicanos que están en la contienda. Un amplio conjunto de recomendaciones con diagnósticos muy acertados por lo general, pero carentes de del establecimiento de una prelación, de una prioridad, como si todos los desafíos económicos, sociales y políticos que tiene México
todos tuvieran el mismo peso específico en la vida de los ciudadanos, en la capacidad de desarrollo del país, y como si tuviéramos el capital, perdón por usarlo, el factor humano suficientemente preparado para atacar varios frentes, y como si no hubiera una limitación financiera y presupuestal. Y entonces, vean los ejemplos más recientes, el libro de Peña Nieto, o el documento que publicó Morena, o el texto de los economistas encabezados por Rolando, Javier, Francis Suárez, Carlos Tello y otros más que se me escapan, que en mi opinión son muy acertados, pero que carecen de este enfoque de señalar cuáles son las prioridades fundamentales del país.